Bienvenidos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram, hoy día 6 de enero del 2024, y hoy vamos a entrar a estudiar el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Voy a dar el comentario y luego después, de estudiar esta primera parte, pues el resto de hermanos, los que queréis hablar, de los que no seáis mudos, no se os haya cortado la lengua, pues podréis hablar y dar vuestras aportaciones de algún pasaje que vamos a estudiar hoy. Y luego ya mañana pues estudiaremos la segunda parte de este capítulo 20. Bueno, pues como siempre voy a comenzar a leerlo y lo voy a ir comentando, como siempre de forma espontánea, sin tener nada preparado. Dice: después que cesó el alboroto, es decir, el alboroto que ocurrió ahí en Éfeso, ya lo sabéis, lo hemos estudiado en la anterior escuela, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Se despidió de estos discípulos, de estos hermanos, los había exhortado. Ya sabéis, para que no lo sepa, la palabra exhortar significa convencer, hablar a un hermano para que hagan lo bueno, que para que dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno. Eso es lo que significa exhortar. Y después de recorrer aquellas regiones, esas regiones de Macedonia, y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Dice que llegó ahí a Grecia y después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos, fijaos como siempre los judíos intentaban matar al apóstol Pablo, poniéndole asechanzas, es decir, poniéndole trampas, haciendo complots para intentar matarlo, asesinarlo. Siempre han odiado a lo largo de la historia al apóstol Pablo estos judíos, la sinagoga de Satanás, y hoy en día ocurre exactamente lo mismo. Al cristiano que más odian los judíos ortodoxos, los judíos anticristos, es al apóstol Pablo. Esto sin ninguna duda, ocurría en esa época y sigue ocurriendo hoy en día. Dice que después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión, Pablo tomó la decisión de volver por Macedonia. En lugar de embarcar ahí, porque él sabía de esas asechanzas, de esas trampas, de esos complots que esos judíos le querían hacer a Pablo, decidió ir por otro lugar, volver por Macedonia. Y la acompañaron hasta Asia. Sópater de Berea, ya sabéis que ahí en Berea también estuvo el apóstol Pablo, ahí fundó la iglesia. Esos judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque dice que escudriñaban todos los días las escrituras para comprobar si lo que enseñaba Pablo era verdad. Pues le acompañaron ahí un discípulo que hizo ahí en Berea, que se llamaba Sópater. Aristarco y Segundo de Tesalónica. Todas esas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo. Ya sabéis que ahí en Tesalónica Pablo les escribió a esos hermanos 2 epístolas, primera y segunda de Tesalonicenses. Gallo de Derbe y Timoteo. Timoteo, ya sabéis, era discípulo de Pablo, le escribió también 2 cartas, 2 epístolas, como viene en el Nuevo Testamento. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, la ciudad de Troas. Y nosotros, aquí cuando habla en primera persona, nosotros, quien está escribiendo evidentemente, era Lucas, que fue quien escribió el libro de los Hechos, no es Pablo quien está hablando. Era Lucas, que siempre en estos viajes misioneros pues acompañaba al apóstol Pablo y a otros hermanos. Él era el escritor, por así decirlo, el periodista, que iba registrando por todos los lugares donde iban viajando, iban predicando el Evangelio. Era Lucas quien está hablando, el mismo autor del Evangelio que lleva su nombre, del Evangelio de Lucas. Pues aquí está Lucas, es Lucas quien habla. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, que es una de las fiestas hebreas, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Llegaron a esa ciudad de Troas y ahí se quedaron 5 días.
Y dice ahora, atención a lo que voy a leer, porque este versículo es el que suelen utilizar toda la cristiandad apóstata, la cristiandad falsa, para enseñar la patraña de que aquí se habla de la cena del Señor. Los católicos dicen la misa, que era una misa que hicieron aquí Pablo y otros hermanos en Troas. Dicen que esa misa pues la hacían los domingos, el primer día de la semana. Aquí se menciona el primer día de la semana, pero vamos a ver que lo que hicieron ahí no tiene que ver absolutamente nada ni con la cena del Señor, ni mucho menos con una blasfema ceremonia de estas satánicas practicada por la Iglesia Católica que llaman la misa. No tiene que ver nada. No se habla de la cena del Señor por ninguna parte. Dice que el primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué era eso de partir el pan? Partir el pan era simplemente hacer una comida los hermanos juntos, así de simple. Eso es lo que significa en el libro de los Hechos de los Apóstoles, partir el pan. Comer juntos. Esto mismo es lo que hizo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 28. Ya sabéis, cuando hizo el viaje a Roma, en ese barco, pues el barco estuvo a punto de ser destruido, naufragó, y después de muchos días Pablo dice que partió el pan y comieron todos. Partió el pan, no se puso a hacer ninguna cena del Señor, ni mucho menos una misa blasfema católica, una repugnante ceremonia de la misa, ¿no? Simplemente se pusieron a comer juntos todos los que viajaban en ese barco, que había mucha gente, muchos paganos, había mucha gente en ese barco y iba de destino a Roma. Bueno, pues dice el texto bíblico, Hechos capítulo 28, que Pablo partió el pan con ellos. Es decir, que lo que hicieron, pues una comida, comenzaron a comer todos juntos. Exactamente lo mismo que ocurrió aquí en Troas. Estos hermanos se reunieron ese primer día de la semana, un domingo, para hacer una comida juntos. No para celebrar ni la cena del Señor, ni mucho menos una blasfema ceremonia satánica católica, que llaman la misa. Nada de eso. Se reunieron sencillamente, repito, para comer juntos, para partir el pan. Dice que Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Al día siguiente iba a salir para viajar y, lógicamente, pues se reunieron el día anterior estos hermanos pues, para comer juntos, simplemente. Y Pablo se puso a enseñarles, se puso a dar un discurso. Dice, y alargó Pablo el discurso hasta la medianoche. Pablo les dio una enseñanza, les dio este discurso, esta predicación, esta homilía, como queráis. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Bueno, decir entre paréntesis que hay algunos que dicen que se reunieron un día sábado. Otros, aquí dice la versión Reina Valera, dice el primer día de la semana. A mí me da exactamente igual si fue un día sábado o fue un día domingo. Me da igual si fue un séptimo día de la semana o un primer día de la semana. Lo importante es que se reunieron para partir el pan, es decir, para hacer una comida juntos, estos hermanos. No para celebrar, no para tomar la cena del Señor, ni mucho menos una misa asquerosa, satánica, paposa, nada de eso. Repito, me da igual si fue un sábado o fue un domingo, es absolutamente irrelevante, me da igual. Dice que había en ese lugar, en esa habitación, muchas lámparas, en el aposento alto donde estaban ahí reunidos. Dice que un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Y fue levantado muerto. Es decir, aquí lo dice bien claro que ese joven murió. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues dice que entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. O sea, primero dice que murió, Pablo bajó, lo abrazó, y sencillamente ¿qué ocurrió con ese muchacho, con ese joven que cayó de ahí de la ventana? Resucitó. Pablo resucitó a este muchacho. Lo resucitó. A Eutico, a este joven llamado Eutico, al abrazarle, lo resucitó, para que veáis el poder que tenía este Dios, porque era un Dios. El apóstol Pablo tenía el poder de Dios, era un ser poderoso, y resucitó a Eutico. Lo dice bien clarito. Primero dice que murió, estaba muerto, por lo tanto
sencillamente Pablo lo resucitó. Después de haber subido y partido el pan y comido, lo veis, era una comida. Después de haber subido, él subió otra vez de nuevo a ese aposento alto, a esa habitación, terminó de comer con esos hermanos, dice que habló largamente hasta el alba, es decir, que se tiró toda la noche hablando el apóstol Pablo, enseñando a estos hermanos ahí en esa ciudad de Troas. Dice, y así salió, Pablo se marchó, y llevaron al joven vivo, a Eutico, y fueron grandemente consolados. Claro, ¿cómo no iban a ser consolados si Pablo lo había resucitado? Nosotros, está hablando, recordad, está hablando Lucas en primera persona, Lucas que era el escritor, el periodista que iba relatando lo que iba ocurriendo, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo Pablo ir por tierra. No quería coger en el barco. Pablo ya sabía perfectamente que los judíos le querían asesinar, hacían complots contra él, y esto lo debería saber Pablo, y él prefirió por tanto ir por tierra, no en barco. Cuando se reunió con nosotros en Asón, recordad, está hablando Lucas, Lucas, no Pablo. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, tomando a Pablo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, en ese lugar, en Asia, que bueno, era la Asia Menor, no tiene que ver nada con el continente asiático. Pues Pablo se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo, recordad que en cierta forma guardaba las fiestas hebreas, y había decidido estar en Pentecostés para celebrar esa fiesta en Jerusalén. Pues bueno, esta es la primera parte del capítulo 20 de Hechos, del 1 al 16. Mañana vamos a estudiar, voy a comentar a partir del verso 17 hasta el final. Así que si tenéis algún hermano, queréis hablar, queréis comentar algo, algún versículo que os haya llamado la atención, por ejemplo esto del partir el pan, que no tiene que ver nada con la cena del Señor, ni con ninguna misa asquerosa satánica católica, pues lo puede ver. O sea, simplemente se reunieron ahí en Troas estos hermanos para hacer una comida juntos, porque al día siguiente Pablo tenía que viajar, tenía que irse, ¿de acuerdo? Por eso se reunieron el primer día de la semana, o un día sábado, un día séptimo, me da exactamente igual, repito, es totalmente irrelevante si se reunieron un sábado o se reunieron el domingo. El caso es que en ese versículo no se puede basar la doctrina falsa, la patraña enseñada por las iglesias apóstatas, que enseñan que la Santa Cena, dicen ellos, la Cena del Señor se hacer los domingos, en el primer día de la semana, el domingo. Eso es una patraña, repito, aquí no está hablando de la Cena del Señor ni de una misa satánica de estas repugnantes católicas, no tiene que ver nada. El partir el pan, como ya hemos visto, sencillamente era reunirse para hacer una comida juntos. Eso es lo que significa en el Nuevo Testamento partir el pan, el partimiento del pan. Bien, pues ya paso palabra, y cuando queráis podéis enviar vuestras aportaciones en audio, el que quiera hablar, evidentemente, aquí nadie se obliga a hablar, pues el que no sea mudo y se atreva a comentar algo que sea edificante, pues que lo haga. Cuanto más miro el grupo y el contenido, más aprendo, O sea, hasta lo que he visto por ahora me está flipando. Y lo único que quería comentaros, a ver si alguien me puede explicar mejor, es cuando Tito dice acerca de la palabra Elohim, ¿no? Que hace referencia, yo creía que hacía referencia a señores, pero por lo que dice Tito hace referencia a Dios, ¿no? Entonces me confunde un poco cuando dice que Elohim es Yud Hei Vav Hei, ¿no? Eso lo tenemos todos claro, ahí concuerdo. Pero cuando dice que Elohim también son los ángeles no se llaman Malahim,
y los representantes de Dios en la tierra, o lo que se conoce como los profetas, y reyes y jueces, también se llaman Elohim. No sé, estoy un poco confuso en eso. No sé si alguien me puede explicar un poco mejor. Gracias. Amén. En la Biblia, los ángeles, sí, en hebreo, ángeles significa malachim, ángeles, pero también se le llama Elohim, es decir, dioses en la Biblia. Hay pasajes donde esto lo demuestro bien clarito en uno de los últimos vídeos que he hecho y está publicado en mi canal de YouTube. En la Biblia, repito, a los ángeles se le llama dioses, es decir, poderosos, así de sencillo. Los ángeles son seres poderosos. ¿O tú no crees que los ángeles de Dios son seres poderosos? ¿Verdad que son seres poderosos? Bueno, pues eso es lo que significa la palabra hebrea Elohim. Que bien, según el contexto, por supuesto, se puede referir a un plural, Elohim, dioses, dioses en plural, o se puede referir a un solo Dios, a una sola persona. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 7, verso 1, ¿sabes cómo Dios le llamó a Moisés? Le llamó Elohim. Mira, te he constituido en Dios para Faraón. La palabrita hebrea, que ahí se ha traducido por Dios, es Elohim. ¿Y cuántos Moisés? ¿Cuántos Moisés existían? ¿Que había más de uno? ¿O era una sola persona Moisés? ¿Verdad que era una sola persona? Y se le llama Elohim. Es decir, que la palabra hebrea Elohim se puede traducir o bien en singular, Dios, poderoso, o bien se puede traducir también por dioses, en plural. Todo depende del contexto a quien se esté refiriendo. Si se refiere a una sola persona, pues lógicamente se traduce por Dios, en singular, como ocurre con Moisés, Éxodo 7.1. Cuando se refiere a más personas, pues se traduce en plural, dioses. Es así de simple. Ese es el significado de la palabra Elohim. Repito, la palabra Elohim significa poderosos, y a los ángeles en la Biblia se les llama poderosos. Esto lo vemos claramente en Hebreos capítulo 1. Ahí lo dice. Cuando habla de los ángeles, está tomado de un salmo, y en ese salmo la palabra utilizada es dioses. Y en Hebreos capítulo 1 está hablando de los ángeles. Por lo tanto, los ángeles son dioses. En el Salmo 82, ¿qué dice? Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A quién? A los jueces de Israel. Eran seres humanos, juzgaban en nombre de Dios, tenían poder dentro de la nación de Israel y se les llama dioses, es decir, poderosos. Todos vosotros sois poderosos e hijos del Altísimo. El Salmo 82, versos 1 y el 6. Por tanto, los jueces de Israel eran hijos de Dios, eran dioses. Esos son los dioses, los hijos de Dios. Para que esos jueces de Israel, dice la Biblia, que se habían convertido en jueces injustos, y morirían como hombres. Ahí lo dice el Salmo 82. Pero se les llama dioses, eran dioses, ¿te das cuenta? Eran seres poderosos. La Biblia habla de muchos dioses en los cielos y en la tierra. En los cielos, los ángeles de Dios. En la tierra, seres humanos. No todos los seres humanos, evidentemente. Seres humanos, pues, que tenían el poder de Dios, que tienen el poder de Dios. Pedro, el apóstol Pablo, eran dioses. Eran seres poderosos, tenían el poder de Dios, podían hacer milagros, eran dioses. El apóstol Pedro era un dios, el apóstol Pablo era otro dios, eran dioses, así de sencillo. Eran hijos de Dios. Respecto a la pronunciación del nombre del Dios de Israel. A ver, esto ya lo he dicho muchas veces. Yo unas veces lo llamo en mis estudios bíblicos Yahvé, otros lo llaman Yahvé, otros lo llaman Jehová, otros aquí, como por ejemplo el hermano Dairon, lo llama Yahvé, que suena igual que Yahvé. Hay diferentes pronunciaciones. No sabemos exactamente cuál es la auténtica pronunciación. Esto cuando se va a saber en el futuro. Cuando Dios selle en la frente de los 144.000 sellados el nombre de Dios y del Cordero, el nombre de Dios y de Cristo, pues ahí se sabrá perfectamente cuál es la auténtica pronunciación. Así de simple.
A mí me da exactamente igual llamarlo Yahvé, que Yehvé, que Jehová. Da igual. Nos estamos refiriendo al mismo Dios, al Dios Padre, al Dios Supremo. En el futuro se conocerá la auténtica pronunciación. Así que no os rompáis la cabeza buscando cuál es la auténtica pronunciación, porque no se sabe hoy en día. No se sabe. Puede ser Yahvé, Yehvé o Jehová. Unos dicen que es Jehová, dicen que esa es la auténtica pronunciación, otros dicen que es Yahvé, otros dicen que es Yehvé. Pues nada, se sabrá en el futuro, así de sencillo. Por cierto, eso de que los ángeles en la Biblia son llamados dioses, esto lo explico en el vídeo que hice. En uno de los últimos vídeos que hice, que ha pegado ahí, los dioses verdaderos son los ángeles de Dios y algunos humanos. Eso lo explico ahí bien clarito, pero bien clarito en ese vídeo. O sea, no hagas preguntas, que ya respondo, ya contesto ahí en ese vídeo. Ahí lo explico bien claro y doy los pasajes bíblicos. Así que pues, mira bien el vídeo y ya está. Ahí está la respuesta a las preguntas que has hecho. Saludos hermanos, buenas noches. Voy a dar mi comentario sobre Hechos capítulo 20, parte 1. Resulta que el apóstol Pablo exhortaba a los hermanos que permanezcan en el verdadero camino. Obviamente, a veces cuando un hermano en Cristo cae, pues hasta no puede desanimar, que puede ocurrir, ¿no? Y bueno, si tenemos un hermano, una hermana, le contamos ese problema que tenemos y nos debe de consolar, animar, que eso es muy bueno y nos levanta el ánimo. ¿Y qué pasa? Que esto demuestra amor verdadero, hecho en verdad, tal como le agrada a nuestro amado Padre Celestial y nuestro Señor Jesús. Sobre todo cuando venga ahora los tiempos súper difíciles, que cuando venga la gran tribulación, como se enseña en el Apocalipsis, pues necesitamos un ánimo muy grande, una consolación entre hermanos, que no se rindan, sino que persevere hasta el final, como dijo nuestro hermano Señor. Perdón, nuestro hermano mayor quiero decir, que es nuestro Señor Jesús. Y ahora bien, con respecto al pan que partió el apóstol Pablo, pues si leemos atentamente la enseñanza, pues cualquier católico romano que tenga la intención desde su propia alma aprender la verdad va a entender que el texto nos enseña por una parte una misa satánica, porque el apóstol Pablo no levantó el pan hacia arriba y todo lo que conlleva, ¿no? Lo que enseña la católica romana, la gran ramera. Y él mismo no mencionó por una parte que es el cuerpo del Señor Jesús, sino que es un pan, un tipo de alimento que reparte entre los hermanos. Y esto hay que entenderlo con el contexto. Y bueno, la enseñanza es un poco más amplia, pero hay que comprender que la misa satánica de la católica romana es una enseñanza que están predicando un falso Cristo. Y como dijo el Señor Jesús, si alguien te dice que allí está escrito, no, no, no le debemos de creer. Y si por allá te dice que está Cristo, tampoco no hay que creerle, porque son falsos Cristos. Y bueno, ahí tenemos un gran ejemplo. Y por desgracia, no solo es un falso Mesías, sino también un tipo de idolatría, porque lo están haciendo un tipo de amor muy exagerado. Eso es cierto. Y lamentablemente que muchas personas, bueno, me refiero a millones,
se han dejado engañar y esta gente no sabe, bueno, capaz sabe un porcentaje de la Biblia, pero no entienden, a pesar de que lo lean, pero no lo entienden. Deberían ser sinceros y humildes de verdad. Y si no tienen esa intención de ser humilde y sincero de verdad, pues le va a costar un montón venir al verdadero camino. Recordad que el Padre Celestial quiere que la gente sea humilde y sincera de verdad. No de palabra, que es muy diferente, sino genuinamente. Y sería muy bueno que los que están oyendo, los que son católicos romanos, entiendan esto. Y el resto de las enseñanzas, obviamente incluido la cena del Señor. Cualquier enseñanza que está relacionado a ello, lo van a entender enseguida si desean aprender genuinamente desde vuestra propia alma. Obviamente con las virtudes, como se ha mencionado anteriormente. Esto es lo que quiero compartir con vosotros, hermanos. Gracias y paz de nuestro amado Padre Celestial y nuestro Señor Jesús. Desde que hemos comenzado estos estudios bíblicos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que por cierto fue idea, esto fue idea del hermano Enrique, dijo que hiciéramos esto y la verdad, mirad, me está sirviendo de una bendición lo que estoy aprendiendo, porque yo he leído muchas veces el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero esta forma que tenemos de estudiar este libro, comentándolo así, comentándolo versículo por versículo, a mí personalmente me está sirviendo de una bendición impresionante. No sé si os pasará también a vosotros, pero a mí me está sirviendo de una bendición tremenda, a pesar de ya conocer todos esos textos bíblicos, pero es que cada vez que lo hago aprendo una cosa nueva de este tremendo libro de los Hechos. Y ya veréis, cuando entremos en el estudio del libro del Apocalipsis, pues ya va a ser la hostia eso, va a ser la leche, de bueno. Pues eso, lo único que quería decir, que este estudio del libro de Hechos de los Apóstoles para mí está siendo de mucha bendición y de mucho aprendizaje. Espero que para el resto de los hermanos pues ocurra lo mismo. Saludos hermanos, gracia y paz. Bueno, voy a dar un breve comentario sobre Hechos capítulo 20. El texto que voy a comentar es Hechos capítulo 20, verso 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí el apóstol Pablo está hablando a los hermanos en la fe y dice, trabajando así, refiriéndose al trabajo que se hace con las manos, al trabajo físico, al trabajo honrado. Se debe ayudar a los necesitados. Los necesitados son los hermanos en la fe, los santos de Dios. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Este texto concuerda perfectamente con lo que enseñó el apóstol Pablo sobre las ofrendas para los santos en sus epístolas siguientes, que son los Corintios, en donde dijo que debemos ayudar a aquellos hermanos realmente necesitados, evidentemente, ya sea con ofrendas económicas o ofrendas de alimento, y que debemos dar según como nos propongamos en nuestro corazón, según la cantidad que nos propongamos dar. No debemos dar por tristeza, es decir, si doy, me quedo con menos. No, ni tampoco por necesidad, o sea, esperando recibir otro tanto, porque Dios ama al dador alegre. Esto donde dice las palabras de Jesús, citadas por el apóstol Pablo, más bienaventurado es dar que recibir, es la pura verdad. Hay más felicidad en dar algo voluntariamente que recibir algo. Esa ha sido mi breve aportación a Hechos capítulo 20 y esperaré a que entremos en el siguiente capítulo.
Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz, queridos hermanos. Pues voy a dar mi aporte a Hechos capítulo 20 y hay dos cosas que me han gustado mucho, aunque realmente es un pasaje que todo me gusta. Pero hay dos cosas que me gustan más y son pues que ese joven que estaba ahí durmiéndose mientras Pablo enseñaba y predicaba y se cayó por la ventana, ¿no? Y Pablo pues tiene misericordia de él, le abraza y se levanta y pues fue un milagro. Pues entonces, ¿eso qué me quiere decir a mí? A veces que estamos estudiando la palabra de Dios, a veces estamos escuchando una charla que dura mucho tiempo sobre doctrina y nos aburrimos y preferimos, pues como ese joven, dormir y, y pues eso, por aburrimiento, pero como Dios tiene misericordia de nosotros y aunque nos hayamos perdido la lección, al día siguiente Dios espera que la retomemos y Él siempre espera y espera y espera y va al ritmo que nosotros queramos ir. Entonces eso es algo muy, muy bueno, tanto como que Dios tiene misericordia de nosotros, como que Pablo tuvo misericordia de ese joven que se le estaba durmiendo en la predicación. Entonces, hermanos, pues eso es para que tengáis en cuenta lo bueno que es Dios con nosotros y sabe que somos pues 100% humanos. Y luego lo otro que me gustó mucho es que Pablo pues dice que le esperan tribulaciones, cárceles, sufrimientos. Y eso es algo muy diferente a lo que enseña la Iglesia de la Prosperidad, donde dice que si tienes fe lo puedes obtener absolutamente todo, que la mayoría de cosas o todas las cosas te van a ir bien, si estás al lado de Dios, que si diezmas vas a ser bendecido, que si traes todo el alfolí, pues tu vida va a prosperar y va a ser increíble. Y eso es algo totalmente diferente a cómo vivieron el Señor Jesús mismamente y los apóstoles y cómo ha vivido la Iglesia durante toda la historia y cómo va a vivir la Iglesia en el periodo de los 1260 días del reino de la bestia. Entonces, hermanos, no caigáis en esa doctrina diabólica del evangelio de la avaricia o del evangelio de la prosperidad, como llaman algunos, sino que creáis las palabras del apóstol Pablo y estéis orgullosos aunque sufráis por el Señor Jesucristo. Es decir, que cuando estéis sufriendo, estar felices, estar tranquilos, saber que otros hermanos lo hicieron, saber que el Señor Jesús sufrió y saber que es un sufrimiento que nos va a llevar a la gloria absoluta en la vida eterna. Así que, hermanos, quiero que os quedáis con estas dos lecciones, las apliquéis a vuestra vida y os mando un fuerte abrazo a todos. Gracia y paz. El hermano Marcos ha hecho aquí una pregunta por escrito. Dice: cuando Jesús se acercó a la barca caminando por el mar, los apóstoles pensaron que era un fantasma. ¿Eso significa que los fantasmas existen? En aquellos tiempos creían en los fantasmas. Pues claro que la Biblia habla de fantasmas. En varios pasajes de la Biblia, incluso también en el Antiguo Testamento, se menciona la palabra fantasmas. Vamos a leer el pasaje del Nuevo Testamento, el pasaje de Jesús. Dice, se encuentra en Mateo, capítulo 14, versos 25 al 27. Dice así: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es decir, los fantasmas existen. Los judíos en esa época, por supuesto que creían en los fantasmas. La Biblia habla de los fantasmas. La pregunta es, ¿qué es un fantasma? Esa es la pregunta. A ver, ¿dice la Biblia que los fantasmas son así como espíritus de muertos por ahí, que vagan por ahí, por el más allá? No. La Biblia habla de los fantasmas, jamás dicen que sean espíritus o almas de los muertos. Eso en primer lugar. Segundo lugar, ¿la Biblia dice que los fantasmas son demonios? No, no dice por ninguna parte que sean demonios. La Biblia habla varias veces de fantasmas y en ninguna parte se dice que sean demonios. Los apóstoles no creían que los demonios, es decir, los espíritus inmundos, fueran fantasmas, de ninguna manera, eso es otra patraña. Entonces, ¿qué era un fantasma? Un fantasma, en la Biblia, es una entidad espiritual.
extraterrestre o lo que sea, eso es un fantasma. Entonces cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua, porque ellos estaban viendo a Jesús, es decir, estaban viendo una figura humana. ¿Quién lo dice? Dice que viéndole andar sobre el mar, o sea, ellos estaban viendo andar sobre el mar a una persona, a un ser humano, ¿de acuerdo? No estaban viendo por ahí un fantasmita ahí con una sábana puesta, como nos han pintado en las películas, un fantasmita ahí como si fuera una sábana volando por ahí. No, estaban viendo a una persona y resulta que esta persona que estaba caminando sobre el mar, pues era Jesús. Por lo tanto, un fantasma es una entidad personal que tiene un cuerpo humano. Un fantasma perfectamente podría ser un ángel, un extraterrestre. Eso es un fantasma, así de sencillo. Por lo tanto, la Biblia sí que habla de fantasmas, pero lo que nunca enseña la Biblia es que los fantasmas sean almas de muertos por ahí que están vagando por ahí con una cadenita y con una sábana blanca por ahí por la tierra. Tampoco dice que sean demonios, no es ningún demonio. Sencillamente son entidades con un cuerpo, tienen un cuerpo físico, son un cuerpo humano, tienen un cuerpo humano que se tiene que referir necesariamente o bien a un ángel, un espíritu, un ángel o un extraterrestre. Bueno, los ángeles son extraterrestres, no son de la tierra, son extraterrestres. Por lo tanto, eso de fantasma en la Biblia, un fantasma se refiere sin ninguna duda a un ser angelical, a un extraterrestre. Los ángeles son extraterrestres, son espíritus. En la Biblia se les llama espíritus. Os voy a pegar ahora un pasaje del libro del libro de Job, que precisamente menciona también a un fantasma. Primero lo llama espíritu y seguidamente lo llama fantasma. Fijaos qué pasaje más interesante el que os voy a leer. Primero Job le llamó espíritu y luego le llamó fantasma. Un espíritu ya sabéis que es un ángel, el que hace a sus ángeles espíritus. Hebreos capítulo 1. Por lo tanto, esto confirma que un fantasma es un espíritu, es decir, un ángel. Un fantasma es un ángel. Un ángel que puede ser evidentemente o un ángel de Dios tiene ángeles, o un ángel de Satanás, que también en la Biblia se habla de que Satanás tiene ángeles a su servicio. Son ángeles malvados, extraterrestres malvados. Repito, un fantasma, según la Biblia, puede ser un ángel que puede ser de Dios o puede ser un ángel de Satanás. Vamos a ver cómo un fantasma es un espíritu. Lo que voy a leer ahora se encuentra en Job, libro de Job, capítulo 4, del 14 al 17. Y son palabras de Elifaz, no son palabras de Job, son palabras de Elifaz, que era amigo de Job, Elifaz. Y mirad lo que dijo Elifaz. Esto se lo dijo Elifaz a Job. Me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, dice que pasó un espíritu por delante de él, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse, o sea, ese espíritu, se paró delante de mis ojos, dice, paróse delante de mis ojos un fantasma. Fijaos, primero lo llama espíritu y luego lo llama fantasma. Cuyo rostro yo conocí, cuyo rostro, es decir, que tenía un cuerpo físico, tenía un rostro, ¿lo veis? No era por ahí ningún fantasmita como nos han pintado en las películas, no iba con una sábana, no era una entidad así invisible, inmaterial, no, dice que tenía un rostro, tenía un cuerpo, tenía un rostro. Primero lo llama espíritu y luego lo llama fantasma. Dice, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, oí que decía, pues esto estará bien traducido, y quedó, oí que decía. Tengo que ver porque creo que esta traducción aquí lo han vertido mal. Decía, esto es lo que decía este espíritu, este fantasma. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Lo veis? Era un espíritu, era un ángel, un fantasma. Recordad, a los ángeles de la Biblia se le llama espíritus y aquí se le llama fantasmas. Primero lo llama espíritu, como podéis ver,
Versículo 15, primero lo llama espíritu, y al pasar un espíritu por delante de mí. Y seguidamente en el verso 16 lo llama fantasma. Se paró delante de mis ojos un fantasma. ¿Lo veis? Un espíritu es un fantasma es un espíritu. No es por ahí ningún demonio. Quien estaba hablando aquí con Elifaz no era ningún demonio, evidentemente. Era un espíritu, y un espíritu es un ángel. Según la Biblia, los ángeles son espíritus. Es decir, fue un ángel quien le habló a Elifaz, quien vio Elifaz. Elifaz vio a este ángel, que era un ángel de Dios, evidentemente, y este ángel de Dios, este fantasma, dijo: ¿será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Será el hombre más justo que Dios? Esto es lo que dijo este ángel, que se le apareció a Elifaz. Obviamente los apóstoles que estaban ahí en esa barca, cuando ahí en la noche, la cuarta vigilia, vieron a Jesús caminar sobre el mar, pues lógicamente primero no sabían que era Jesús, no lo sabían. Ellos vieron a una persona caminar sobre las aguas, y claro que se asustaron porque creían que estaban viendo a un ángel, a un espíritu, a un fantasma, que es lo mismo. Por supuesto que se asustaron. ¿Quién no se va a asustar? Imagínate tú, estás en un barquito en medio de un lago, y a las 4 de la madrugada ves caminar a una persona por encima del agua. ¿Te asustarías o no te asustarías? Pues claro que te asustarías. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús les habló y les tranquilizó. No os asustáis, no temáis, que soy yo. ¿Os dais cuenta? Los apóstoles creían en fantasmas. La Biblia, bien clarito, en varios pasajes, habla de fantasmas, y lo llama espíritu, como ocurre ahí en el libro de Job. Primero se le llama espíritu, o primero se llama fantasma y luego se le llama espíritu. Un fantasma es un espíritu, es un ángel, un extraterrestre. Y eso lo creían los judíos, los hebreos creían, claro que creían en fantasmas. Lo que no creían es en el concepto de fantasma que hoy en día Satanás ha metido en la mente de millones de personas, que creen que un fantasma pues es como el alma de una persona que ha fallecido, que ha muerto, que está por ahí vagando, con una sabanita puesta, otros lo pintan con una cadena por ahí arrastrándose. Esa es la patraña que han enseñado, y eso no tiene que ver nada con los fantasmas mencionados en la Biblia. En la Biblia los fantasmas son ángeles, son espíritus, que se puede, por supuesto, referir a un ángel de Dios o a un ángel de Satanás. Los ángeles de Satanás también son fantasmas, pero fantasmas más malvados, ¿de acuerdo? Y luego hay también fantasmas buenos, que son los ángeles de Dios. Entonces, cuando vieron a Jesús caminar por el agua, pues por supuesto que se asustaron. No se imaginaban que era Jesús, por supuesto. Jesús les tuvo que decir que era él, que era Jesús. Pues claro que se asustaron. ¿Cómo no se iban a asustar si le vieron caminar por el agua, por encima del agua? Y por supuesto el texto bíblico no dice por ninguna parte que los apóstoles pensaron que Jesús era un fantasma. A ver, pensemos un poquito. El texto bíblico que he leído no dice que los apóstoles creían que Jesús era un fantasma. ¿Qué tontería es esa? ¿Qué idiotez es esa? Ellos vieron caminar a Jesús sobre el agua, pero no sabían que era Jesús. Ellos creían que era un fantasma, que era un ángel. No sabían que era Jesús. Fue Jesús quien les tuvo que decir que era él, que era Jesús. Pero los apóstoles no dijeron, no sabían que era Jesús el que estaba caminando sobre el agua. Fue Jesús quien les tuvo que decir, que soy yo, que soy Jesús, estás tranquilos, no temáis. Pero eso que, por ejemplo, ha escrito aquí el hermano Dairon, mira, la reacción de los discípulos al pensar que Jesús era un fantasma. Pero hermano Dairon, ¿dónde dice el texto bíblico que los apóstoles pensaban que Jesús era un fantasma? La Biblia nunca dice esa imbecilidad de que los apóstoles creían que Jesús era un fantasma, no. Ellos estaban viendo a una persona caminar sobre el agua, pero no sabían de ninguna manera que era Jesús, no sabían que era Cristo. Fue Jesús quien les tuvo que decir, oye, que soy yo, no temáis. Así de sencillo. Pero eso que has escrito aquí dice que los apóstoles creían que Jesús era un fantasma, eso es una tontería, eso es falso.
Por lo tanto, tenemos que leer bien los textos bíblicos, ¿eh? Y no hacer decir a los pasajes bíblicos lo que no dicen por ninguna parte. En ninguna parte se dice que los discípulos creían que Jesús era un fantasma. Eso es una tontería. Eso no lo dice el pasaje. El pasaje dice que vieron a Jesús caminar sobre el agua, pero ellos no sabían que era Jesús. Fue Jesús quien les tuvo que decir, que soy yo, no tengáis miedo. Dice aquí el hermano Dairon, pero el texto bíblico dice que se tumbaron. No digo, será turbaron. Se turbaron diciendo, ¿un fantasma? Pues claro que se turbaron. ¿Turbaron qué significa? Porque tuvieron miedo, se aterrorizaron, pero joder, si ya lo he explicado, ya lo he dicho hace un minuto. Tú estás en una barquita en medio de un lago y te aparece una persona, un ser humano caminando por el mar a las 4 de la madrugada. ¿Tú te turbarías, tú te asustarías, sí o no? ¿Te asustarías o no? Pues claro que te asustarías. ¿Quién no se va a asustar? Pues lo mismo le pasó a los discípulos. Se turbaron, se asustaron al ver a Jesús caminar sobre el agua. Pero lógicamente todavía no sabían que era Jesús. Fue Jesús quien les tuvo que decir, oye, que soy yo, no tengáis miedo. ¿Entiendes? Pues claro que se turbaron. ¿Quién no se va a turbar? ¿Quién no se va a aterrorizar si ves por un lago, por el mar, caminar una persona por el agua? O sea, ¿te turbarías o no? Pues claro que los discípulos pensaron que era un fantasma. Pero ¿cuál es el problema, hermano Dairon? Si lo he dicho bien claro, claro que pensaban que era un fantasma, es decir, un espíritu. Ellos vieron a una persona, vieron a un ser humano, no vieron a ninguna entidad ahí con una sábana puesta, con una sábana blanca, no. Vieron a un ser humano, una persona caminando sobre el mar. Entonces pensaron y dijeron, se asustaron, se aterrorizaron, un fantasma. Y ya te lo he demostrado con la Biblia, un fantasma es un espíritu. Es un espíritu, es un ángel. Porque a los ángeles en la Biblia se les llama espíritus. Es un ángel y se turbaron. ¿Cómo no se iban a turbar, a asustar? Los discípulos de Jesús se veían a un ser humano caminando sobre el mar, sobre el agua. ¿Tú te asustarías o no? ¿Te turbarías o no? Pues claro que sí. Entonces Jesús, cuando ya llega a ellos, llega a la barca y le dice, oye, que soy yo, no temáis. Ahí así, ahí ya vieron claramente que era Jesús, porque Jesús se lo dijo. Pero los discípulos jamás enseñaron esa patraña, esa tontería de que ellos enseñaban que Jesús era un fantasma. ¿Qué tontería es esa? ¿Cómo los discípulos de Cristo, sus apóstoles, iban a enseñar que Jesús era un fantasma? Eso no lo dice el texto bíblico. Fue Jesús quien les tuvo que decir que soy yo, no tengáis miedo. ¿De acuerdo? Ya está, es así de sencillo el pasaje. Por lo tanto, la Biblia habla claramente de los fantasmas en varios pasajes, y los fantasmas son espíritus, es decir, son ángeles. Recuérdalo, lo dice Hebreos capítulo 1, a el que hace a sus ángeles espíritus. Un ángel es un fantasma, y ya sabéis que la Biblia habla de ángeles de Dios y de ángeles de Satanás. Es decir, se puede referir a fantasmas de Dios o a fantasmas de Satanás. Son ángeles, son entidades físicas, porque los ángeles son entidades físicas. Tienen un cuerpo físico que se puede ver. No son entidades invisibles como creen muchos. Los ángeles son personas, son entidades físicas, extraterrestres, que pueden ser ángeles de Dios o ángeles de Satanás. Entonces, cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua, pues claro, pensaron que era un fantasma, pensaron que era un espíritu. Ya cuando llega Jesús a la barca, dice, oye, que soy yo, no tengáis miedo. Entonces, sobre este tema, porque el tema es Hechos capítulo 20, bueno, nos hemos salido del tema, pero es igual. Estos audios que he enviado van a estar incluidos también en la escuela de Hechos capítulo 20. Entonces, para terminar, la Biblia habla de fantasmas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Lo que nunca enseña la Biblia es lo que enseñan, lo que creen muchos, esa tontería, esa estupidez de que los fantasmas son almas de muertos por ahí vagando. Tampoco dice que sean demonios por ninguna parte. No. La Biblia claramente dice que los fantasmas son espíritus, es decir, son ángeles. Tienen un cuerpo físico. Se les puede ver, se les puede tocar, tienen un cuerpo físico. Ya está. Esos son los fantasmas.
que pueden ser ángeles de Dios o ángeles de Satanás, ya que ya sabéis que la Biblia habla de los ángeles de Dios y de ángeles de Satanás. Apocalipsis capítulo 12 habla, por ejemplo, de ángeles de Satanás, Satanás y sus ángeles. Y también hay otros ángeles que son ángeles de Dios, comandados por Jesucristo, así de sencillo. Son fantasmas, espíritus. El que hace a sus ángeles, espíritus, Hebreos capítulo 1. Esos son los fantasmas mencionados en la Biblia. A ver, que yo no me he contradicho, Dairon, ¿en qué me he contradicho? Los apóstoles vieron a Jesús caminando sobre el agua y creían que era un fantasma. Pero no dice el texto que los apóstoles enseñaban que Jesús era un fantasma. O sea, no te estás enterando de nada de lo que estoy diciendo. Ellos vieron a Jesús caminar sobre el agua, pero no sabían que era Jesús. Tuvo Jesús que decirles, yo soy Jesús, no temáis. ¿Te enteras o no? Pero tú has escrito ahí una tontería y una falsedad como la copa de un pino. Dice, no, es que los discípulos enseñaban que Jesús era un fantasma. ¿Pero qué idiotez es esa? ¿Dónde dice el texto que los apóstoles de Cristo creían que él era un fantasma? ¿Eso te lo has inventado tú? ¿Cómo iban a enseñar los apóstoles que Cristo era un fantasma? ¿Qué idiotez es esa? Ellos dicen que vieron a Jesús. Jesús caminó sobre el agua, pero no sabían que era Jesús. Decían que era un fantasma. Cuando ya Jesús se acerca a ellos en la barca, pues es cuando sí les dice, soy Jesús, soy yo, no temáis. Pero ¿cómo van a enseñar los apóstoles que Cristo era un fantasma? Es una tontería que tú has escrito ahí, hermano Dairon. No sé, estoy hablando tan claro que hasta un crío de 4 años lo entiende, pero tú no lo estás entendiendo lo que estoy diciendo en estos audios. Ya lo he demostrado con ese pasaje, esas palabras que dijo Elifaz a Job. Primero lo llama espíritu y luego lo llama fantasma. Pero joder, si es que hasta un nene de 3 años entiende lo que estoy diciendo. La Biblia claramente a los espíritus los llama fantasmas. Si ahí está el pasaje de Job que he leído. Se le apareció a Elifaz, él lo vio un espíritu y luego dice que vio un fantasma y vio su rostro. Un ángel, era un ángel, un fantasma es un ángel, un espíritu. Esos son los fantasmas, son ángeles. Es así de sencillo, sí, ya lo he demostrado con todos estos audios que he enviado. Entonces, y ya para terminar, los fantasmas, nada, absolutamente nada, tienen que ver ni con demonios, es decir, espíritus inmundos, ni con almas de personas muertas, queda clarito. Eso es lo que Satanás le ha hecho creer al mundo, esa patraña, ese cuento falso, esa estupidez, que dicen que los fantasmas son almas de personas muertas, almas inmortales que están por aquí vagando por la tierra y se dedican a asustar a la gente. Otros dicen que los fantasmas son demonios, que eso es mentira, que no es nada de eso. La Biblia, cuando habla de fantasmas, ya lo he demostrado, se refiere a espíritus, es decir, a ángeles. Ángeles, no tiene que ver nada con personas muertas, ¿de acuerdo? Ya lo he explicado, ya no voy a estar todo el día explicando lo mismo una y otra vez, enviando audios. Eso es lo que enseña la Biblia sobre los fantasmas, ¿de acuerdo? Y decir que los discípulos enseñaban que Jesús era un fantasma es una soberana imbecilidad, es una idiotez. Eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte, de que creían que Jesús era un fantasma. Queda clarito, ya lo he explicado. Pues claro que es falso lo que has escrito, hermano Dairon, tú has escrito, ahí está escrito bien clarito. Y los discípulos enseñaban que Jesús era un fantasma, eso lo has dicho tú, lo has escrito, y eso es mentira, eso es falso. El pasaje no dice por una parte que los apóstoles enseñaban que Jesús era un fantasma, eso es una imbecilidad. No sabían todavía que era Jesús, que no te enteras de nada. No sabían que era Jesús el que estaba caminando sobre la agua. Ya cuando Jesús se acerca a ellos les dice, sí, soy yo, soy Jesús, no temáis. Entonces cuando ya sí creyeron que era Jesús. Pero ¿de dónde ha sacado esa imbecilidad, esa estupidez de que los apóstoles enseñaban que Jesús era un fantasma? A ver, pero tú te estás enterando de lo que te estoy diciendo o no, Dairon, de verdad. Si es que no sé, lo que estoy diciendo lo entiende hasta un crío de 4 años. Lo que has escrito ahí es una idiotez, es mentira. No. Allí no he escrito por ninguna parte que los discípulos enseñaban que Jesús era un fantasma. Yo no he escrito eso.
lo que he escrito, la reacción de los discípulos al pensar que era un fantasma. Y eso es correcto, ellos sí pensaron que era un fantasma. Pero fíjate que ahí no digo por ninguna parte que ellos enseñaban que Jesús era un fantasma. Dice la reacción de los discípulos al pensar que Jesús era un fantasma. Pensaron eso. Y es la verdad, sí lo pensaron. Ellos se turbaron diciendo un fantasma, es decir, pensaron que era un fantasma. ¿Pero cómo que no lo has escrito? Pues claro que lo has escrito porque estás mintiendo, hermano Dairon. Mira, te lo voy a leer. Ahí he hecho una captura de pantalla y ahí lo he pegado. Te voy a leer lo que has dicho literalmente. Mira, has escrito esto. Literal, ¿eh? Hace unos minutos. La reacción de los discípulos al pensar que Jesús era un fantasma. ¿Lo has entendido o no? ¿Te das cuenta? Lo que has escrito es una tontería. Ellos vieron a un ser humano caminando sobre el agua y no sabían que era Jesús. Fue Jesús quien les tuvo que decir, soy yo, no tengáis miedo. Pero lo has dicho bien clarito, claro que has dicho que ellos creían que Jesús era un fantasma, lo has dicho. Al pensar que Jesús era un fantasma. Muestra cómo la idea de lo sobrenatural, etcétera, etcétera. Así que sí que lo has dicho, hermano Dairon. No mientas, rectifica, sé un poquito humilde. Cuando tú me dijiste hace unos momentos también, cuando te dije que el texto dice que se turbaron diciendo un fantasma, es decir, que ellos pensaron que era un fantasma. Y me dijiste, claro, aquí lo voy a pegar. Es decir, ellos sí pensaron que Jesús era un fantasma y tú lo has reconocido. No lo he dicho. Yo no he dicho que ellos enseñaban eso. Dije ahí que pensaron eso, que fue diferente, que es muy diferente. Dice la reacción de los discípulos al pensar, no enseñar, sino al pensar que Jesús era un fantasma. Bueno, está claro, hermano Dairon, que no te enteras de nada, ya te lo he explicado, ya te he demostrado bien clarito cómo has mentido y encima estás diciendo que no has mentido, pero si lo has dicho bien claro, ellos pensaban que Jesús era un fantasma. Ya lo he explicado en todos los audios que he enviado, el problema es que no te enteras de nada. Has mentido al decir que los discípulos pensaban que Jesús era un fantasma. Eso es mentira. Los apóstoles jamás pensaron que Jesús era un fantasma. Que no te enteras de nada, criatura, que te lo he explicado. Ellos vieron a un hombre caminando sobre el agua y pensaron que era un fantasma. Pero que no sabían que era Jesús, que no te enteras. Que los discípulos no creían que era Jesús, creían que era un fantasma y fue Jesús quien les tuvo que decir a ellos, oye, que soy yo, que no soy ningún fantasma, que soy yo, no tengáis miedo. ¿Pero te enteras de esto que te acabo de decir o no? Pues claro que has mentido al escribir literalmente y los discípulos pensaron que Jesús era un fantasma, que eso es una idiotez, que es una imbecilidad, que eso te lo has inventado tú. Jamás los apóstoles pensaron que Cristo era un fantasma. Pero ¿qué subnormalidad es esa, Dairon? Ah, ¿no pensaron que era un fantasma? Eso sí que es falso, Tito, ya que el texto dice que se turbaron diciendo un fantasma. Si dijeron que era un fantasma es porque lo pensaron. Punto y pelota. Ya no voy a hablar más del tema. Que no pensaron que era Jesús. Pues claro que creían que era un fantasma, querían que veían un fantasma. Pero jamás pensaron que Jesús era un fantasma, que no te enteras de nada de lo que estoy diciendo, ¿pareces tonto o qué? Pensaron que era un fantasma, pero si no sabían que era Jesús el que estaba caminando sobre el agua, pensaron que veían un fantasma y fue Jesús quien tuvo que decírselo a ellos, yo soy Jesús, no tengáis miedo. Pero ¿cuándo he dicho yo, a ver, criatura, cuándo he dicho yo que no, que los discípulos no pensaban que era un fantasma el que estaba caminando? Pero jamás pensaron los apóstoles, es Jesús ese fantasma el que está caminando sobre el agua. A ver, ¿lo entiendes o no? Yo no dije que pensaron que era Jesús. Yo no dije que pensaron que era Jesús. Yo no dije que pensaron que era Jesús. Yo no he dicho
que ellos pensaron que era Jesús. Dije que pensaron que era un fantasma. Así de simple, ellos pensaron que era un fantasma. Y ahora dices ahí en ese audio, en ese último audio tuyo, yo no dije que no pensaron que era Jesús, pero serás mentiroso. Si lo has escrito hace unos minutos, que pensaron que era Jesús, ese fantasma. Pensaron que era Jesús, lo has dicho tú hace unos minutos, ahora ¿por qué lo estás negando? Me estás hartando de verdad, Iron. Reconoce tu error, reconoce la mentira que has dicho, lo has escrito, ahí he enviado la prueba, la captura de pantalla, has dicho literalmente que los apóstoles, los discípulos pensaron que Jesús era ese fantasma, lo has dicho, ahora ¿por qué lo estás negando? Esa es tu manera de tratar a un hermano en la fe, dices, pero si es que has mentido y te he demostrado la mentira que has dicho y no lo quieres reconocer, no quieres rectificar. Te estoy diciendo correctamente lo que has dicho, una mentira. Los apóstoles jamás de los jamases pensaron que Cristo era un fantasma. Eso es una subnormalidad y una mentira del diablo que tú te has inventado, Dairon. Así que doy por terminado ya este tema porque ya he dicho todo lo que tenía que decir. ¿Que no quieres rectificar de la mentira que has escrito ahí, que has dicho? Pues peor para ti. Por lo mismo, ellos pensaron que Jesús era un fantasma. Eso sí es verdad. Ellos pensaron que Jesús era un fantasma. ¿O vas a negar que ellos pensaron eso? ¿Vas a negar que ellos pensaron que Jesús al caminar sobre el agua era un fantasma? Si el texto lo dice. Aquí el texto dice bien claro, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma. Es decir, ellos pensaron eso, pensaron que era un fantasma, y lo dice bien claro. Y lo pensaron obviamente porque Jesús todavía no les había dicho que era él. Que los apóstoles no pensaron que Jesús era un fantasma, que no te enteras de nada. Eso te lo inventas tú. Jamás los discípulos pensaron que Jesús era un fantasma. Pensaron que veían un fantasma, eso es lo que dice la Biblia, creían que veían un fantasma, pero no dijeron que Jesús era un fantasma, es que no sabían que era Jesús el que estaba caminando sobre el agua, que no te enteras, criatura, que pareces un crío de 4 años. No sabían que era Jesús, tuvo que decírselo Jesús, que soy yo, no temáis que soy yo, pero ellos no sabían que era Jesús el que estaba caminando sobre el agua. Tuvo que decírselo Jesús a ellos. Joder, si lo he dicho 20 veces, pero no te enteras, parece que estás enfermito de verdad. Es el escritor del Evangelio el que dice que vieron a Jesús caminar sobre el agua, pero que no sabían que era Jesús. No sabían que era Jesús. Ellos creían que era un fantasma el que estaba caminando sobre el agua, un espíritu. Pero tuvo que decírselo Jesús a ellos. Yo soy Jesús, no temáis, que soy Cristo. Ellos no dijeron por ninguna parte ni pensaron jamás que el que estaba caminando sobre el agua fuera Jesús. Se enteraron después cuando Jesús se lo dijo a ellos. A ver, yo no voy a enviar más audios, ya no voy a enviar más. Bueno, voy a compartir la segunda parte de Hechos capítulo 20. Lo voy a comentar y luego ya vosotros, cuando haya terminado de comentarlo, pues podéis comentar el pasaje que queráis de todo el capítulo entero, primera o segunda parte, y hay tiempo de sobra, porque sabéis que doy 3 días para que comentéis algún texto aquí en la escuela bíblica. Bueno, pues nos quedamos ayer en la segunda parte, en la primera parte nos quedamos en este pasaje de Hechos 20, verso 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo se había propuesto ir a Jerusalén para estar allí ese día, el día de Pentecostés, que es una de las fiestas santas hebreas. Dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Fijaos que en cada iglesia había ancianos, en plural. O sea, la forma de gobierno que había en las iglesias fundadas por el apóstol Pablo en el siglo I no es como la que existe hoy en día en el asqueroso sistema iglesiero apóstata, donde suele haber un pastorcillo
que hace labor de dictador, de una especie de papa, de papita, y es todo lo contrario a lo que ocurría en las iglesias del siglo I. Eran gobernadas por un consejo de ancianos, cada iglesia. Había diferentes ancianos o pastores, que es lo mismo, no era solo uno. No había un pastorcillo que era el que gobernaba, no. Era un consejo de ancianos, de personas, hermanos de gran edad. No se refería de ninguna manera a personas jóvenes. Cuando la Biblia habla de ancianos, se refiere a personas de gran edad. No sé, a partir de 60 años, pues eran considerados ancianos. Estaban preparados doctrinalmente para gobernar las iglesias. Tenían un conocimiento muy bueno de las Sagradas Escrituras, de la verdadera doctrina. Esos eran los verdaderos ancianos, los verdaderos apóstoles de las iglesias. Todo lo contrario de lo que ocurre hoy en día. Pues hoy en día vemos a sectas, a iglesias, pues llamar ancianos a personas de 30 años, de 40 años. Sencillamente son falsos ancianos, son falsos pastores que engañan a la gente. Entonces, esas eran las iglesias fundadas por Pablo. En cada una había varios ancianos. Cuando vinieron a él, a Pablo, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pablo les estaba hablando a los ancianos, estos pastores, y les estaba diciendo, pues recordando cómo él se había comportado de forma correcta, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Aquí lo tenemos una vez más, a los judíos que querían pues liquidar, querían asesinar al apóstol Pablo, hacían asechanzas, hacían complots para intentar pues matar al apóstol Pablo. El odio que le tenían a Pablo era espectacular. Recordad que Pablo pues fue un fariseo, se crió a los pies de Gamaliel. Él era un enemigo de los cristianos, pues claro, al convertirse al Señor Jesús, pues el odio que los judíos tenían contra él era espectacular, como ocurre exactamente hoy en día. Miles de falsos judíos de la sinagoga de Satanás igual odian al apóstol Pablo, es al apóstol que más odian. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo les enseñaba a todos estos hermanos de la provincia de Asia pues la verdadera doctrina. Y se lo está recordando a ellos, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese era el mensaje central que predicaba Pablo, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio, enseñó también Jesús, el mensaje que Jesús comenzó a predicar, pues el mismo mensaje de salvación que predicaba el apóstol Pablo. El arrepentimiento, el cambio de mente y la fe en nuestro Señor Jesús, el Mesías. Creer en Jesús, que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo de Dios. Recordad que el nombre de Jesucristo significa Jesús es el Mesías. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo, pues como dice aquí Pablo, le daba testimonio, el poder de Dios. Eso no significa evidentemente que sea una tercera persona divina. Aquí dice que el Espíritu Santo da testimonio. ¿Eso prueba que es una tercera persona divina como enseñan las iglesias falsas y apóstatas? No. También dice la Biblia, dijo el apóstol Pablo, que nuestra conciencia da testimonio. Sin embargo, la conciencia no es una persona literal. La Biblia también dice en el Nuevo Testamento que la sangre da testimonio. Y la sangre no es una persona literal. La Biblia también dice que da testimonio el agua, el espíritu, el agua y la sangre.
Y ni el agua ni la sangre son personas literales. Pues igual ocurre con la fuerza, este poder de Dios, del Altísimo. Esta fuerza activa de Dios nos da testimonio. Eso no demuestra, por una parte, que sea una persona divina literal. Porque si fuera una persona divina literal, porque da testimonio, entonces también tendríamos que creer que el agua, que la sangre, que la conciencia, pues son personas literales también. Lo cual es absolutamente ridículo, es estúpido. Y sigue diciendo Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio, fijaos, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no iba predicando la Torá, el falso evangelio que predican muchos, dicen que tenemos que predicar la Torá, la ley. No, Pablo predicaba el evangelio de la gracia de Dios, es decir, que somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Así lo dijo Pablo en Efesios. Se lo dijo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 2. Él no consideró preciosa su vida, es decir, él, por así decirlo, Pablo despreciaba su vida. No tenía de ninguna manera miedo a la muerte. Él lo que quería era acabar la carrera con alegría, con gozo. Y el ministerio, ese ministerio que recibió el apóstol Pablo, que se lo dio el Señor Jesús, que lo escogió directamente para ser apóstol, enviado, para dar testimonio de este evangelio, de este mensaje, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Ese era el mensaje del evangelio que predicaba Pablo. Repito, Pablo no iba predicando la Torá de ninguna manera, sino que predicaba el evangelio de la gracia de Dios. La gracia, la misericordia de Dios, que es todo lo contrario a la ley. En la ley de Dios no hay misericordia. Repito, en la ley de Dios, en la Torá, no existe ni pizca de misericordia. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, vino por medio de Jesucristo. Esto lo leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí lo tenemos. En la ley de Dios no hay gracia de Dios, no hay misericordia de Dios. La ley lo que hace es condenarnos a muerte. Es un ministerio de muerte, no de vida. La ley de Dios no nos puede dar la vida, lo único que hace es darnos el conocimiento del pecado y nos condena a muerte. Fue por medio de Jesucristo que vino la gracia de Dios. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Fue Jesús quien trajo la misericordia de Dios y la verdad, ya que él dijo: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y nadie vino al Padre sino por mí. Ese era el mensaje del evangelio que predicaba Pablo, el de la gracia de Dios, no la Torá. Decir que Pablo predicaba la Torá, que tenemos que predicar la Torá, la ley, es un falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Los que predican ese falso evangelio están bajo la maldición de Dios, como dijo Pablo ahí en Gálatas capítulo 1. Y sigue diciendo Pablo: y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo sabía perfectamente que ninguno de esos ancianos a los cuales había predicado el reino de Dios volverían a ver su rostro. Pablo sabía que nunca más le verían, porque sabía pues que le iban a matar. Pablo sabía perfectamente que le matarían, que sería martirizado. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa esto? Pablo les dijo que estaba limpio de la sangre de todos, es decir, que a todos ellos, a judíos y a gentiles, les había predicado este evangelio de la gracia de Dios. Y él ya no era responsable de la sangre de ellos, estaba limpio de la sangre de todos. Aquellos que rechazan el evangelio, pues sencillamente se van a condenar. Nosotros ya estamos limpios de la sangre de todos ellos. A los que le hemos predicado el evangelio,
Si ellos lo rechazan voluntariamente, pues sencillamente se van a condenar. Ellos mismos serán responsables de su propia condenación. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, es decir, toda la palabra de Dios, lo que Dios dice. Les habló y les enseñó la verdadera doctrina. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es decir, por ancianos, obispos, pastores, es exactamente lo mismo. Pablo les dijo que tenían que tener cuidado por todo el rebaño a los cuales el Señor les encargó que lo cuidaran. Estos ancianos de las iglesias, estos obispos, eran responsables del cuidado, de apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Está hablando del Señor Jesús, y él la compró, nos ha comprado con su sangre, nos ha rescatado, nos ha redimido, eso es lo que significa, nos ha comprado con su propia vida, con su propia sangre. Y los obispos, estos ancianos, el Espíritu Santo, pues los puso para cuidar, para alimentar, para proteger, para enseñar a esta iglesia del Señor Jesús. Aquí cuando dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, igual, no significa de ninguna manera que el Espíritu Santo sea una persona divina, literal, ¿no? Es el poder de Dios, es la fuerza activa de Dios, esta fuerza activa de Dios, este poder del Altísimo les puso por obispos, a todos estos ancianos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Aquí cuando Pablo dice después de su partida, ¿a qué partida se está refiriendo? Bueno, pues aquí hay dos opiniones diferentes. Uno dicen que se refiere a su muerte, después de su partida, que entrarían en medio de ellos lobos rapaces, es decir, falsos maestros, falsos pastores. O se refiere a su partida de esa región, de la región de Asia, de toda esa zona. Cada uno que crea lo que quiera, pero se puede referir incluso a las dos. Las dos opiniones pueden ser correctas, o bien a la partida de Pablo muriendo después de su muerte, o bien a la partida de Pablo marchándose de esa región de Asia, ¿no? Dice que aparecerían estos lobos rapaces. Jesús habló también de estos lobos rapaces, los falsos profetas, que no perdonarán al rebaño, es decir, que van a zamparse, a comerse de forma simbólica, metafórica, a las ovejas, al rebaño, a los discípulos de Cristo. Así de sencillo. Comerciarían con ellos, intentarían estos lobos rapaces, estos falsos pastores, sacarles el dinero, así de simple, enseñándoles falsas doctrinas de demonios. Pues esto lo vemos hoy en día pues más que nunca vemos miles y miles de lobos rapaces que se hacen pasar por pastores, se hacen pasar por obispos, se hacen pasar por evangelistas. La cristiandad apóstata, desde la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra, hasta la última de las sectas e iglesias evangelocas, testigos de Jehová, falsos testigos de Jehová, pentecostalocos, etcétera, etcétera, repletos de falsos pastores. Estos lobos rapaces disfrazados evidentemente como corderos, ya lo dijo Jesús, que estos falsos profetas serían lobos disfrazados de corderos. Aparentemente son cristianos, muy buenas personas, amables, educados, pues así es como vienen estos hijos del diablo, estos lobos rapaces al servicio de Satanás, disfrazados de cristianos para poder engañar. Si no, estos lobos rapaces pues no engañarían absolutamente a nadie. Y sigue diciendo Pablo, y de vosotros mismos, fijaos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, de entre estos mismos ancianos, de entre estos mismos obispos de las iglesias, se levantarían estos lobos rapaces,
Personas que hablarían cosas perversas, es decir, doctrinas perversas, doctrinas de demonios, es a lo que se refiere. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos, para tener adeptos, discípulos que le sigan a ellos, que sigan a estas perversas y satánicas doctrinas de demonios. Esto lo vemos en todas las iglesias y sectas de la cristiandad apóstata. Hombres perversos que hablan doctrinas falsas, doctrinas perversas, como vemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, en las iglesias evangelocas, en los falsos testigos de Jehová, en los mormones, etcétera, etcétera, que enseñan auténticas doctrinas de demonios, doctrinas perversas. ¿Para qué? Para hacer discípulos, arrastrar, fijaos la palabra que utiliza Pablo, para arrastrar tras sí a los discípulos, y los arrastran, los engañan. Esto lo hemos visto claramente en falsos hermanos que han estado aquí en la escuela bíblica, auténticos apóstatas de la fe que se han dejado arrastrar por estas personas perversas que enseñan doctrinas de demonios. Podría dar muchos nombres, como el pobrecito retrasado mental, apóstata de la fe llamado Tomás Taboada, que se dejó arrastrar, como dijo Pablo, se dejó arrastrar por las espantosas doctrinas de demonios de estos hijos del diablo, de esta iglesia, esta religión diabólica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Fue arrastrado para seguir a esos falsos cristianos, a esos hijos del diablo. Pues como este mamarracho, este soplagaita llamado Tomás Taboada, pues ha habido muchos más que se han dejado arrastrar por auténticos embusteros, falsos maestros, lobos rapaces, que lo que han hecho es engañarlos. Intentan, por supuesto, sacarles el dinero, todo el dinero posible, y abusar de ellos, explotándolos, para arrastrarlos a la condenación, que es lo que están haciendo. Los están arrastrando, los han arrastrado a la condenación, al lago de fuego. Por tanto, velad, es decir, estar despiertos, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo los amonestaba, los enseñaba durante 3 años, de noche y de día. Amonestaba a todos estos hermanos de las iglesias que él había fundado. Él los enseñaba, los amonestaba, incluso con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Él los encomendó a Dios, a estos ancianos, a estos obispos. Recordar, obispo y anciano era exactamente lo mismo, la misma labor, de cuidar del rebaño de Dios, es decir, de la iglesia de Cristo. Os encomendó la palabra de la gracia de Dios. Dios el Padre, que tiene el poder de sobreedificaros, es decir, de fortalecerlos en la verdadera doctrina. Y Dios el Padre es el que va a dar la herencia a todos los santificados, a todos los que hemos sido santificados. Dios nos ha hecho santos por medio de Cristo, pues nos va a dar una tremenda herencia que Dios tiene preparado para todos aquellos que son hijos suyos. Una herencia que evidentemente vamos a recibir cuando Cristo Jesús venga en gloria, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Entonces vamos a heredar el reino de Dios, todas las cosas. El vencedor heredará todas las cosas. Leemos en el libro del Apocalipsis, ¿de acuerdo? Lo dijo Jesús. Somos herederos de lo que Dios el Padre ha preparado para cada uno de los santificados. Y luego fijaos lo que dice Pablo: ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. O sea, Pablo dijo todo lo contrario de lo que hoy en día hacen miles y miles de falsos pastores, obreros fraudulentos, lobos rapaces disfrazados de corderitos, que lo único que codician es el dinero, la plata, el oro de las ovejas descerebradas que les siguen. Han sido arrastradas estas descerebradas ovejas por estos malvados, por estos impíos disfrazados de ministros de Cristo, estos falsos pastores, estos falsos obispos,
que lo único que quieren de ellos, buscan de ellos, es riquezas materiales. Dinero, oro, plata, es lo que buscan de sus descerebradas ovejas. Ya por eso Pablo en estas palabras nos previno, nos enseñó, él les dijo a estos ancianos que estuvieran precavidos, ya que en medio de ellos se levantarían todos estos falsos pastores, estos lobos disfrazados de cordero, lobos rapaces, que esto es lo que codiciarían, los bienes materiales, el oro, la plata, es lo que hacen, codiciar y buscar esto de los pobres falsos cristianos descerebrados a los cuales les han engañado, les han arrastrado, se han hecho discípulos de estos hijos del diablo, de estos falsos ministros de Cristo, de este cuerpo gobernante, de estos falsos pastores, de esta cizaña, pues se han hecho esclavos de ellos. Antes vosotros, sigue diciendo Pablo, sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Esto lo vemos claramente, ya lo estudiamos, como Pablo trabajaba con sus manos para ganarse el sustento. Él sabía hacer tiendas de campaña, con otros hermanos, pues se dedicaban a eso, a ese oficio, pues para cubrir sus gastos, para comer, trabajaban con sus propias manos, no como hoy en día los falsos pastores, falsos evangelistas, falsos ministros de Cristo, que nada hacen de esto, lo único que buscan es robar a sus descerebradas ovejas, en lugar de trabajar con sus manos para buscar su sustento, lo que hacen es robar a estas ovejas el dinero, por eso Pablo los llamó lobos rapaces, lobos hambrientos, lo único que buscan es vivir a costa del dinero que roban a estas descerebradas ovejas por medio, por ejemplo, del falso diezmo monetario, que no lo enseña la Biblia jamás por ninguna parte. El verdadero diezmo, como sabéis, en la Biblia solamente es de alimentos, de productos del campo, no de dinero. La Biblia nunca habla del diezmo de dinero, pues estos, por medio del falso diezmo monetario, roban a sus descerebradas ovejas para vivir a cuerpo de rey a costa de lo que han robado a estos pobres imbéciles que forman parte de estas iglesias, de estas sectas. Pues Pablo hacía todo lo contrario. Todo lo que le hacía falta a Pablo, a los que estaban con él, pues sus manos le habían servido. Trabajaba con sus manos para poder sostenerse, para poder alimentarse. Y sigue diciendo, en todo os he enseñado que trabajando así, fijaos, Pablo era un ejemplo vivo, para el resto de ancianos, para el resto de pastores, para el resto de ministros de Cristo. Os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Aquí Pablo está enseñando que tenemos que ayudar a los necesitados. Aquí cuando habla de los necesitados se refiere evidentemente a hermanos en la fe. Ayudarles a hermanos en la fe que tengan necesidad. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Tremendas palabras que no se encuentran en ninguna de las 4 narraciones evangélicas. Ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. No se encuentran registradas estas palabras de Jesús. Sin embargo, Jesús las dijo. Aquí lo dijo el apóstol Pablo. Cristo las dijo. Más feliz es el que da que el que recibe. Palabras dichas por Jesús que no están registradas en ninguna de las 4 narraciones evangélicas. Esto significa que hay muchísimas palabras que dijo Jesús y que no se encuentran en el Nuevo Testamento. Y las dijo Jesús. Jesús dijo muchísimas cosas que no están escritas. Esto lo leemos al final del Evangelio de Juan, que Jesús hizo y dijo muchas cosas que no están escritas. Y esta es una de las cosas que dijo Jesús. Más bienaventurado es el que da que el que recibe. Y efectivamente, es más feliz aquel que da, que dona, que da voluntariamente que el que recibe. Hay una felicidad, una bienaventuranza especial a aquellos que son dadivosos, que ayudan a otros dándoles alguna ofrenda, que dan
es más feliz que aquel que recibe. Cuando hubo dicho estas cosas, cuando Pablo habló esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Fijaos, se puso de rodillas, una forma de hablar, de orar a Dios, y es de rodillas. Oró con estos ancianos, todos ellos se pusieron de rodillas y oraron. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. Cuando dice que hubo un gran llanto de todos, se refiere a todos los ancianos, a estos obispos de las iglesias con los cuales Pablo se reunió. Todos lloraron. Todas estas palabras que dijo Pablo les conmocionaron y les emocionaron. Le tenían un aprecio y un amor al apóstol Pablo tremendo. Dice que se echaron al cuello de Pablo y le besaban. Fijaos el afecto que tenía el apóstol Pablo de todos estos pastores y ancianos, que eran pastores de verdad, evidentemente, no los falsos pastores, no como los falsos pastores que existen hoy en día en las iglesias apóstatas, en el sistema iglesiero apóstata. Le tenían un tremendo aprecio a Pablo. Pablo fundó esas iglesias y le besaban, antes de, cuando le despidieron, como se dice aquí, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo. O sea, estos ancianos, al escuchar estas palabras del apóstol Pablo, dice que tuvieron dolor. Cuando Pablo les dijo que de entre ellos mismos se levantarían estos hombres perversos, estos falsos pastores, estos falsos ministros de Cristo, les dolió en gran manera, dice, por la palabra que dijo Pablo, de que no verían más su rostro, también se dolían. Pablo sabía que le iban a matar, él lo sabía perfectamente, y él sabía, y lo dijo bien clarito, que ya no volverían a verle. Y por eso es que se dolieron tanto. Dice que le acompañaron al barco. Estos ancianos, estos obispos de todas estas iglesias le acompañaron al apóstol Pablo al barco, el barco que le llevaría a Tierra Santa, a Jerusalén. Era el viaje que Pablo hacía de ir a Jerusalén. Hasta aquí el estudio del capítulo 20 de Hechos. Mañana o pasado entraremos en el estudio del capítulo 21. Y por tanto, por finalizar esta escuela, este estudio, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.